Buenas noches, cordial saludo compañeros y tutora del curso de algoritmos. Mi nombre es Oscar Alcides Chinone Hernández, soy del municipio de Santa Rosa de Viterbo, Boyacá. Estudio actualmente en el CEAD de Vitama, la carrera de Ingeniería en Telecomunicaciones. Este video lo hago para dar cumplimiento con lo estipulado en las guías de actividades unidad 1. Es presentado a la tutora del BIT del Socorro Mejía Álvarez y a mis compañeros del número de grupo 30130338. A continuación voy a dar paso a unas diapositivas que nos ayudarán a comprender mejor el tema del que vamos a hablar. En la primera pregunta que se me hace para resolver mi actividad, se me da a decir qué es lo que yo entiendo por programación de computadoras. Principalmente lo que yo entiendo por programación de computadores, y teniendo, digámoslo así, como una idea previa del tema, lo que yo entiendo es una orden que yo le estoy dando a una máquina o a un sistema operativo para que realice determinada función. Digámoslo así, que en la actualidad todas las máquinas utilizan la programación o tienen un código que realicen las funciones que nosotros les hemos dado a realizar. En el segundo punto se me dice que describa la evolución histórica de los lenguajes de programación hasta los actuales. En este punto podemos decir que la historia de la evolución de los programadores tenemos que irnos hasta que utilizaban, digamos así, algún sistema de operación para hacer algún tipo de cálculos. Esta máquina fue creada en 1833 y fue la primera máquina analítica que fue programada para realizar diferentes tipos de cálculos por el padre de la programación, Charles Babbage. Tiempo después salió la ENIAC, que fue la primera máquina electrónica. A continuación voy a dar unas pautas de tiempo de 10 años y en estas voy a decir lo más importante que ocurrió, digamos así, en este lapso de tiempo. Intenté resumir lo más posible porque en realidad era mucha la información que se nos daba. En 1950 Mauricio Keynes inventa el lenguaje enlazador y en 1951 Gray Murray inventa el primer computador que generaba un código binario a partir de un código fuente. En 1957 IBM desarrolla Fortran, el primer lenguaje de programación universal, y en 1958 se crea Algol, el primer lenguaje algorítmico. Digámoslo así, como que estos son los temas más relevantes entre estos 10 años. Es como el primer avance que tiene el lenguaje de programación hasta nuestro tiempo. De 1960 a 1970 se crea COBOL, que es el segundo gran lenguaje de programación universal, y en 1964 nace BASIC Darmo, el primer lenguaje hogareño para la gente común. ¿A qué me refiero con el que es el primer lenguaje hogareño? Digámoslo así, que es la posibilidad de que ya todos los que tenemos un sistema operativo, un equipo de cómputo, podamos ya entender lo que es un lenguaje de programación y nosotros también poder dar órdenes a una máquina o un sistema operativo. En 1964 se crea PL1, un lenguaje multiplataformas, y en 1970 se crea B, el lenguaje de programación pensado en la Unix y que sería el lenguaje C en la actualidad. Bueno, digámoslo así, es como el avance que tiene el lenguaje B al lenguaje C, después el lenguaje C++ y después el lenguaje C numeral. De 1970 a 1980, para mí es, digámoslo, que viendo el recorrido del lenguaje de programación es una de las fechas más importantes que hay. ¿Por qué? Porque acá podemos decir que está el padre del lenguaje de programación, que es Bill Gates y Paul Allen. Bueno, los dos principales, digámoslo, como los del boom del lenguaje de programación, lo que nosotros nos guiamos para tener todos los sistemas operativos, todas las máquinas, todo esto, todos los lenguajes que podemos utilizar para darle a una máquina una orden, es creado más o menos en este tiempo. En 1972 se crea Smalltalk, que es el primer lenguaje orientado a objetos que se utilizaban en una máquina virtual. En 1972 se crea Danish Rich,
crea uno de los lenguajes diseñados para sistemas operativos. Por eso es que digo que esta fecha es muy importante para lo que es en la actualidad. Y en 1975 Bill Gates y Paul Allen crean Altar Basic, que es un intérprete de BASIC. Más adelante vamos a ver qué es este programa. En 1980 y a 1990 nace C++, y que es una programación orientada a objetos que se considera como la mejor manera de programar y la más fácil de programar. En 1987 Larry Wall crea un lenguaje con características y que en la actualidad es el más utilizado en servidores web. Y en 1991 nace Python, un lenguaje de programación interactivo capaz de ejecutarse en diferentes plataformas. De 1990 al año 2000, Microsoft introduce Visual Basic. Es un lenguaje programado con un entorno completamente gráfico. Personalmente me acuerdo haberlo utilizado cuando estaba en el colegio, cuando estaba haciendo mi técnico en sistemas. En 1995 se crea Java. Yo creo que más de uno nos acordamos de los sistemas operativos que utilizaban anteriormente los celulares, antes de los Android. Los celulares utilizaban el sistema operativo Java, que permite crear diferentes tipos de aplicaciones. Nosotros nos acordemos que por ahí era Argin, que era por donde se descargaban los diferentes tipos de música, juegos, diferentes aplicaciones, y bueno, dejémoslo hasta ahí. Y en 1997 se crea PHP, un lenguaje diseñado para la creación de páginas web, que para el futuro sería un gran paso, ya que se podría crear plataformas en las páginas web como lo son en la actualidad Facebook, WhatsApp, bueno, diferentes tipos de funciones de comunicación. Del 2000 hasta nuestros tiempos, en el 2001 Microsoft introduce CB numeral, un lenguaje de programación orientado a objetos para su plataforma .NET, que es el lenguaje de la evolución CS+, de lo que hablábamos anteriormente. En 2004 nace la web 2.0 y acá es un paso importante. De lo que yo digo que se introduce PHP, que es un lenguaje diseñado para la creación .web, es el paso anterior para lo que nace la web 2.0, y que con ellas podemos crear herramientas que utilizamos en la actualidad, como lo de Facebook, WhatsApp, Instagram, Twitter, Wikipedia y diferentes programas. En este paso se me pide realizar una tabla comparativa de por lo menos 5 lenguajes de programación, incluido C++. Desafortunadamente esta tabla comparativa la realicé en Word. Me tocó tomar un pantallazo y recortarlo. La verdad no entendía muy bien cómo hacer el video, entonces espero que me disculpen si no me alcanzan a entender la letra o si tienen problemas al observar la tabla comparativa entre 5 lenguajes de programación, en los que incluí lo que es PHP, Ruby, GSP o Java, ASP, que es Active Server Page, y C++, que se me pedía que lo incluyera. Pues una de las mayores fortalezas de C++ son los controles de usuario personalizados, que se le puede hacer un mantenimiento mejor, un incremento de la velocidad al momento de digitar el lenguaje de programación y una mayor seguridad, al igual que tiene desventajas que se derivan como el uso del lenguaje de programación, que digámoslo así no es muy rápido ni muy eficaz. Tiene algunas fallas aún. En el sistema Java podemos ver que una de sus mayores fortalezas es su ejecución rápida en los servidores, y que tiene un código bien estructurado. Y la debilidad es la complejidad del aprendizaje. Yo creo que desafortunadamente muchos de nosotros quisimos crear una aplicación, pero en este momento es más fácil crearla con el sistema operativo Android que con un sistema operativo Java. Me tengo que pasar rápido esta tabla comparativa,
ya que el programa que estoy utilizando solo me permite grabar 15 minutos. En tendencia, en cuanto a los lenguajes de programación, existen tres, que son el lenguaje programador profesional, el de diseñador de lenguaje y el de implementador de lenguaje. Digamos así que estos son trabajos a realizar dentro de las ligaduras de un programador. Claramente un programador lo que realiza es un curso code y luego entra a un campo de procesamiento de datos de diferentes programas. El programador cambia sus rutinas en frontend y resuelve un programa de ingeniería, y el programador que desarrolla un sistema operativo múltiple en A. Cuando se habla de buenas prácticas de programación, ¿a qué se hace referencia? Y mencioné por lo menos dos. Esto hace referencia como a unas pautas que debe seguir el programador para que su programa funcione con completa normalidad, que no tenga fallas, que sea rápido, que no se ejecute en cualquier sistema. Primero, hay muchas prácticas del programador, o muchas prácticas que tiene que seguir el programador. Se me pedía que escogiera dos. La primera que escogí, creo que es la más importante, es la de nunca olvidar iniciar los contadores y los sumadores. Y la segunda es: todo programa debe ser previamente comentado, explicado y entregado funcionando completamente y con el resultado esperado. A veces muchos de los programadores se les pide realizar un programa, entonces el segundo punto va muy especificado a eso, a que nosotros expliquemos el propósito del programa, expliquemos qué es lo que va a hacer nuestro programa, expliquemos cuál es el funcionamiento de este y expliquemos cuál es el resultado que esperamos que nos dé el programa. En el último punto se me pide que comente un poco sobre el lenguaje de programación C numeral. Este es un lenguaje de programación con Visual Studio .3 y que es alusivo a Microsoft. Es un nuevo lenguaje de programación diseñado para crear un amplio número de aplicaciones empresariales y ejecutables en .NET. Se supone que es como una evolución de Microsoft C y Microsoft C++. Digamos así, estos temas ya los habíamos visto en diapositivas anteriores. Es un sencillo lenguaje de programación moderno que proporciona varios tipos de seguridad y está orientado a objetos. El código creado mediante C++ se compila con el código administrativo, lo cual significa que se beneficia de los servicios de Common Language Routing. Estos servicios incluyen interoperabilidad entre lenguajes y la recolección de los elementos más utilizados. Digamos así, nos da la posibilidad de tener varios elementos que ya hayamos diseñado para introducirlos de nuevo. Por último, me queda agradecer